Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos lunes 10 de noviembre del 2025 y vamos a dar inicio a Metodología de la Investigación. Estamos ya en la quinta semana y bueno, ¿qué ha pasado en estas 4 semanas anteriores? Hemos recorrido un camino, ¿no? Nos hemos adentrado en los fundamentos del conocimiento científico y hoy vamos a adentrarnos en los enfoques y diseños de investigación. Recordando el viaje que hemos hecho con Sofía desde que comenzó a cuestionar cómo se genera el conocimiento confiable en contabilidad y auditoría. En las semanas 1 y 2 comenzamos explorando por qué la ciencia es compleja e interdisciplinaria. Aprendimos que ninguna disciplina existe aislada, que la contabilidad no es solo números, sino que entrelaza con el derecho, la economía, la psicología y claro está muy de la mano con la ética. A esto es lo que llamamos pensamiento complejo, reconocer que la realidad tiene múltiples dimensiones interconectadas. Habíamos visto que Sofía descubrió que no puede entender el fraude corporativo solo desde las cifras. Necesita comprender motivaciones humanas, presiones organizacionales y contextos sociales. También conocimos las epistemologías regionales como diferentes culturas que generan conocimiento de formas distintas. Vimos que los saberes ancestrales de las comunidades indígenas ecuatorianas sobre gestión comunitaria de recursos pueden dialogar con la contabilidad occidental, enriqueciendo nuestra comprensión de prácticas contables alternativas. Asimismo, hemos explorado los problemas epistemológicos fundamentales. ¿Qué podemos conocer realmente? ¿Cómo sabemos que lo que conocemos es verdadero? Estudiamos el escepticismo, ¿no? Esto de cuestionar sistemáticamente las afirmaciones antes de aceptarlas. Y esto es esencial en auditoría. Déjenme dar cabida a 4 personas más que están aquí. Muy bien. Y ya vimos también el problema de la inducción, es decir, que no podemos estar 100% seguros. Irina, ¿qué te pasa que estás alzando la mano? Profe, le iba a decir algo que si podía escuchar su clase por aquí con Quirino, ya, no sé, si me da permiso. Quien te tiene que dar permiso es ella, yo no. Así que lo importante es que escuches la clase. No, Eh, pero en el caso de que tome asistencia, sí me la va a hacer valer o no, pero bueno, si tu segundo nombre es Pierino, sí. ya me conecto, ya me conecto. No, tranquilo, dale. Si no tienes batería, quédate ahí. Ok, Ya, muy pero bien. Gracias por amenizar la clase. Y bueno, y la relación sujeto-objeto, que no es otra cosa que reconocer que el contador como observador influye en lo que observa. Todos nosotros influimos en lo que observamos, ¿no? Cada uno genera una lectura de la realidad y en cierta forma esto, los que estuvieron conmigo en lenguaje de comunicación, lo vimos en un video, no sé si recuerdan, la diferencia entre hablar y comunicar, y mencionábamos que todo comunicaba. Y es que sí, cada persona, acorde a su vivencia, a su experiencia de vida, pues es capaz de leer comportamientos y conductas que le rodeen. En la semana 3, entrando a las características de la investigación científica, aprendimos que el conocimiento científico tiene características específicas que lo diferencian del conocimiento cotidiano. Incluso habíamos visto unas características, 5 para ser exactos, que decían que era sistemático, metódico, objetivo, verificable y crítico, que como sistemático sigue procedimientos ordenados, no es casual. Y entonces hablábamos de que un sistema era eso, no era un conjunto de pasos ordenados. Y entonces también habíamos mencionado lo importante de las virtudes y que la virtud madre era el orden y que de ahí emanaban todas las demás. Decíamos que también como parte de la característica de la investigación científica estaba esto del método, ser metódico, ya que utiliza métodos explícitos y replicables. Habíamos también hablado de que la investigación científica dentro de sus características tiene un objetivo.
busca minimizar sesgos personales, aunque reconocimos que la objetividad total es imposible. Asimismo, dentro de las características estaba que era verificable, que puede ser comprobado por otros investigadores, y asimismo, otra característica era ser crítico, ya que la investigación científica busca cuestionar constantemente lo mismo. ¿Ves? Habíamos visto que Sofía había comprendido que cuando se audita una empresa debe seguir estos mismos principios y que los procedimientos sistemáticos, como las NIAs, los métodos documentados, la objetividad profesional, la evidencia verificable y el escepticismo crítico eran necesarios en este proceso. También conocimos los paradigmas de la investigación, esas cosmovisiones fundamentales que guían cómo vemos la realidad. Déjenme darle admisión a dos chicos más. Salazar y Arévalo. También conocimos los paradigmas de la investigación y habíamos visto dentro de esto que eran tres básicamente: el positivista, el interpretivista y el crítico. Y habíamos dicho que dentro del paradigma positivista, la realidad existe objetivamente y puede medirse, y que es predominantemente en ciencias naturales y en la contabilidad tradicional. Habíamos también hablado del interpretavista, que la realidad es construida socialmente y debemos comprender significados, y que se lo usaba mucho en estudios sobre cultura organizacional. Y también habíamos conocido entre los paradigmas el crítico, que hacía referencia a que la realidad está modelada por relaciones de poder que debemos cuestionar y transformar. Son estudios sobre inquietud en profesión contable, por ejemplo. Esto es lo que llamamos paradigma, un conjunto de creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y cómo podemos conocerla. Recuerdo que en relación a esto, les había mencionado el tema del corazón, que todos sabíamos que el corazón era un órgano que bombeaba sangre, pero que, vamos, en ciertos contextos se dice expresiones como lo que diga tu corazón, lo que mande tu corazón, lo que tu corazón te diga. Y bueno, hasta donde sabemos, pues el corazón no manda, no habla. ¿Cómo es que puede el corazón cubrir estas actividades? Pues sencillo, porque eso a lo que se refiere con el corazón tiene que ver con el conjunto de creencias que están dentro de nosotros como persona y que nos llevan a actuar de determinada manera. Entonces, cuando hablamos de paradigmas, que son conjunto de creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y cómo podemos conocerla, pues obviamente está llamando esto del corazón. Por eso, en muchas ocasiones también se hacen comentarios como hará lo que le dicte su corazón, ¿no? Y entonces a veces uno se preocupa porque dice, uy, Dios mío, ¿y qué habrá en este corazón? ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipos de, de ideas, de conceptos hay dentro de él? He ahí la importancia de leer y de leer cosas con sentido y con criterio, no leer cualquier autor, me van a disculpar, cualquier cosa, no, no iba a decir eso, pero bueno. Eh, y claro, ya ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a empezar a ver hoy que terminaremos el día miércoles? Pues que los paradigmas son cosmovisiones filosóficas amplias, pero cuando vamos a realizar una investigación concreta, necesitamos traducir esos paradigmas en enfoques metodológicos prácticos. ¿Voy a trabajar con números o con narrativas? ¿Con muestras grandes o casos profundos? ¿Voy a medir o voy a comprender? Y entonces un investigador con paradigma positivista, por ejemplo, típicamente usaría un enfoque cuantitativo. Un investigador con paradigma interpretivista de seguro usará un enfoque cualitativo. Y un investigador pragmático definitivamente usará métodos mixtos. Profe, todo iba bien hasta que usó esas palabras. Tranquilo, que para eso está el diccionario. Búsquenla y así ejercitamos la lectura. Sofía ahora tiene el panorama completo y comprende los fundamentos filosóficos del conocimiento científico, que es lo que hemos visto en la semana del 1 al 4 en la unidad 1, y sabe cómo traducirlos en decisiones metodológicas concretas, que es la semana 5 que empezamos hoy. Y con esto ya Sofía y cada uno de ustedes debería estar listos para diseñar su primera investigación rigurosa. En los días por venir definitivamente profundizaremos aún más
en los diseños específicos de la investigación, los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis, completando así todo el recorrido desde la epistemología hasta la práctica investigativa concreta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Muy bien, me alegro muchísimo. Entonces, como ya les estoy armando el contenido en la plataforma, vamos a colocar esta introducción del capítulo 2 con lo que les he dicho y lo vamos a poner aquí. Muy bien. Listo. Para quien no lo sepa, estamos semana 5. La siguiente semana es la 6. ¡Wow! El profe sabe contar. Y la siguiente semana será la 7. ¿Quién me dice qué sucederá en la semana 8? Toca exámenes. Sí, Exámenes. señor. Toca exámenes y espero que hayan visto los contenidos. Ya les voy a poner las actividades en la plataforma para que tengan sus puntos por tareas y por participación en clase. Hay videos. Ya les he puesto por ahí el texto de uno de los videos porque les voy a poner las preguntas también. Y vamos a tener actividad con la IA porque es importante. Y tengo que ponerles el proyecto de final de curso que es importante, que obviamente va a ser una investigación. Un, 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 un- Bueno, ya vamos a ver si lo hacemos con IA o se los mando a hacer a ustedes. Porque si se los mando a hacer a ustedes, lo van a hacer con IA. Entonces, para no amargarme, mejor se los pongo directamente con la IA. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y así no se amarga nadie. Claro, si la IA lo hace y se los hace mal, ahí lo voy a disfrutar yo. Pero bueno, entonces, para empezar, mañana vamos a ver un videito. Hoy no, porque el tiempo es corto. Para empezar, nos estamos introduciendo a los enfoques y diseños de investigación, es decir, los caminos de la investigación, el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Ya habíamos conversado de Sofía y entonces ahora Sofía enfrenta una bifurcación, enfrenta una Y, enfrenta un punto en el camino donde puede irse por la derecha o por la izquierda. Y cosa rara, en este tipo de caminos es la única ocasión en la que podrías poner un pie en el uno, un pie en el otro y avanzar simultáneamente. Y mira que eso en la vida real podría ser difícil, pero en el caso de Sofía y de la metodología de investigación, podrías tranquilamente poner un pie en el enfoque cuantitativo y otro en el cualitativo, y es lo que llamamos enfoque mixto. Entonces, recordemos a Sofía, quien en semanas anteriores comenzó a comprender la importancia del conocimiento científico. Ahora, en su segundo año de contabilidad, enfrenta un nuevo desafío y debe realizar su primer proyecto de investigación sobre la efectividad de los controles internos en las pequeñas empresas de Guayaquil. Su profesor le ha planteado una pregunta que la dejó pensando toda la noche. ¿Vas a contar cuántas empresas tienen controles o vas a comprender cómo funcionan estos controles en la práctica? Y ustedes que están en segundo año ya podrían empezar a visualizar cómo podría ser su proyecto de titulación. No, profe, que estamos a 7 semestres de eso. Bueno, te tengo buenas noticias. Se van volando. Así que váyanse tomando en serio esta clase que les va a servir un montón. Y vean que una cosa es contar cuántas empresas tienen controles y otra cosa es comprender cómo funcionan esos controles en la práctica. No es lo mismo. Sofía no entendía por qué no podía hacer ambas cosas o por qué tenía que elegir. ¿Te has preguntado alguna vez si existe una sola forma de investigar o si hay diferentes caminos para llegar al conocimiento? Bueno, la respuesta a esa pregunta nos lleva a uno de los temas más fundamentales y a veces más controversiales
de la metodología de la investigación que se llama enfoques de investigación. Reflexiona un momento. Si quisieras conocer la realidad de las empresas familiares en Ecuador, ¿preferirías encuestar a 500 empresas con preguntas cerradas sobre sus ingresos y estructura o entrevistar profundamente solo a 15 propietarios sobre su experiencia, desafíos y valores? ¿Por qué elegirías uno u otro camino? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere entrevistar 500 empresas y por qué? ¿Y quién quisiera entrevistar solo a 15 propietarios y por qué? Son 6:25, veamos. Tan, tarán, 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 qué bonito va a ser ponerle cero por no estar en clase y atender. Pero prenden las cámaras cuando canto. Eso es interesante. Y eso que yo digo que canto. Ah, no. Es que el uno lo ha aprendido para decirme, profe, como usted nos cuida, yo no puedo hablar porque estoy en el bus. Mira lo que sinvergüenza que es. Ok, ya te vi. Apágala, apágala, no te metas en problemas. Acá los otros dos me están diciendo, profe, en el amor no hay cabida, discúlpenos. Entonces ya, para que yo no les diga nada. Ok. Acá la otra está caminando, es como para decirme, profe, no puedo hablar y caminar a la vez. Es que son terribles. Y acá la otra me pone el cielo para ver si me dan ganas de irme a la casa. No puede ser, qué cosa tan terrible. Entonces nadie va a contestar. No, Franco ya perdió la cámara, pero hijo me hace señas que está trabajando y entonces que no me puede contestar. Sí, sí, yo conozco, así funciona todo esto. Marco Antonio no podía quedarse atrás, ¿no? Pero hijo me dice que no le funciona el micrófono y que por eso es que no me escucha. Y entonces que él cree que yo solo estoy moviendo los labios. Ah, eso, Cristo. Pero bueno, ¿qué son entonces los enfoques de investigación? Es el mapa antes del viaje. Antes de definir cada enfoque, comprendamos qué significa exactamente un enfoque de investigación. Imagina que quieres viajar de Guayaquil a Cuenca y tienes varias opciones: ir por la autopista, rápido, directo y eficiente, o tomar la ruta escénica pasando por los pueblos pequeños, más lento, pero ves más detalles del paisaje y la vida local. Ambos caminos te llevan a Cuenca, pero la experiencia del viaje y lo que aprendes en el camino es completamente diferente. A esto es lo que llamamos enfoques de investigación, una orientación general o perspectiva que guía todo el proceso investigativo, desde cómo planteamos nuestras preguntas hasta cómo recolectamos nuestros datos. Los analizamos y presentamos nuestros hallazgos. El enfoque va a determinar nuestra forma de mirar la realidad que queremos estudiar. Es por eso que si ustedes han leído estudios de otras personas, se dan cuenta que surgen posibilidades casi, casi, casi infinitas de realizar más estudios solo teniendo ese trabajo realizado como punto de partida. ¿Por qué? Porque tú puedes estar mirando el escenario de una forma, pero hay otra persona que está mirando de otra manera el mismo escenario. Ni más ni menos como si tuviéramos el mapa del mundo. Y resulta que Marco Antonio está viendo América del Sur, Cristian Franco está viendo la parte de Europa, probablemente Tatiana Mirabá está mirando la parte de Canadá, y entonces, claro, no le da el ojo para ver hacia Sudamérica. Y bueno, y así cuando nos vamos dando cuenta, cada uno podría estar diciendo que lo que está viendo es África, que lo que está viendo es Sudamérica, que lo que está viendo es Canadá, que lo que está viendo, bueno, y van a decir, pero ¿y qué? ¿No estaban mirando todos lo mismo? ¿Cómo es que cada uno ve cosas diferentes si están viendo exactamente lo mismo? Están viendo el mundo. Bueno, porque hay un enfoque, hay un punto de vista y es lo que te interesa compartir. En investigación científica tradicionalmente se han investigado dos grandes enfoques que durante décadas incluso llegaron a enfrentarse como si fueran enemigos irreconciliables: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Más recientemente ha surgido un tercer camino que intenta integrar lo mejor de ambos, y es el método mixto. Entonces yo, para ver si se genera un poco de reflexión, pregunto,
¿Por qué creerías tú que diferentes disciplinas científicas preferirían usar diferentes enfoques? ¿Un físico y un antropólogo, será que estudiarían la realidad de la misma manera? ¿Será que un ingeniero comercial y un contador ven las cosas desde la misma óptica? Si lo vieran exactamente igual, no habrían esas profesiones. ¿Y qué hablamos de un economista? ¿Y por qué será importante entonces integrar a alguien de recursos humanos? ¿Qué es que acaso el dueño no puede tener la capacidad de hacer todo por su propia cuenta? No, necesitas personas expertas que tengan la capacidad de mirar ese punto del negocio con la expertise que demanda el cargo. Enfoque cuantitativo, midiendo la realidad. Ojo con las preguntas que uso. Midiendo la realidad, como si fuera una regla, como si fuera una cinta métrica. El enfoque cuantitativo es una forma de investigación que busca medir, cuantificar y analizar la realidad a través de números y datos estadísticos. Uy, profesor, ya me metió estadística, a mí eso no me gusta, nunca voy a hacer un enfoque cuantitativo. Te fregaste porque en ambos tienes que usar estadística. Su lógica se basa en la idea de que los fenómenos pueden ser observados objetivamente y medidos con precisión, y que mediante el análisis de estos datos numéricos podemos descubrir patrones, relaciones y leyes que explican cómo funciona el mundo. Y tú podrías sacar un montón de contextos de lo que estoy hablando. Podría ser desde la gastronomía, podrías quizás estudiar cuántos sándwiches de chancho vendiste, son números, pero de seguro tendrías que cuantificar de manera diferente la experiencia del chancho. Probablemente quienes llegaron en el momento en que se acabó el pan y fueron a comprar más para terminar de vender el chancho que había, se llevaron el mal momento de la espera, ¿no? De a lo mejor hasta no podérselo comer tranquilo, sino írselo comiendo en el camino porque tenían que regresar a su trabajo y caramba, qué disgusto que me ha causado. Es que esta gente, ¿cómo no pensó? ¿Cómo no tuvo el arsenal listo para vender toda la cantidad de chancho que habían preparado? O también podrías tener el escenario de votos en política, ¿no? Un tema que ya se nos viene encima. Y una cosa va a ser decir cuántas personas votaron por tal o cual alternativa en tal número de preguntas, y otra va a ser medir por qué votaron por eso. Y probablemente todos le apunten a lo mismo, pero lo van a decir de maneras distintas. ¿Por qué? Porque es un enfoque diferente. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Si quieres saber si estudiar más horas, si estudiar más horas, o sea, quieres saber si emplear más tiempo, si hacer uso de más horas realmente mejora las calificaciones de los estudiantes, podrías encuestar a 300 estudiantes preguntándoles cuántas horas estudian por semana y luego comparar esas cifras con sus promedios académicos. Si descubres que existe una correlación estadística positiva, es decir, que a más horas de estudio son mejores las notas, podrías concluir con criterio y con cierto grado de confianza estadística que estudiar más se asocia con mejores resultados. A esto es lo que llamamos investigación cuantitativa, un proceso sistemático que transforma aspectos de realidad en números que pueden ser analizados matemática y estadísticamente para identificar patrones, probar hipótesis y hacer generalizaciones. En contabilidad y auditoría, el enfoque cuantitativo es absolutamente fundamental. Y esto que les digo es, por ejemplo, en análisis de ratios financieros, cuando calculas el índice de liquidez corriente de 100 empresas del sector manufacturero para determinar si existe un patrón de problemas de liquidez. De seguro, futuro tema de tesis de alguno de ustedes. Es decir, que cuando vayas a calcular el índice de liquidez corriente de 100 empresas del sector manufacturero, vas a querer poder determinar si existe o no un patrón de problemas de liquidez. Pero también lo puedes usar en auditoría y en contabilidad, en temas de auditoría estadística, como por ejemplo cuando seleccionas una muestra aleatoria de 500 facturas de un total de 10.000 para estimar la tasa de error en toda la población de documentos.
También podrías hacerlo para estudiar fraudes, como por ejemplo cuando analizas 1000 casos de fraudes corporativos para identificar qué porcentaje involucró colusión entre empleados. ¿No? Y entonces ya ahí tú te puedes ir dando cuenta de que efectivamente el método científico, vaya que está incluido en la carrera y que esta no es una materia de relleno. No, 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 no. Verdaderamente es importantísima. Profe, pero usted acabó de usar una palabra rara. No he usado ninguna palabra rara. Sí, dijo colusión y yo no sé qué es eso. ¿Tiene que ver con Coloso el que vende comidas? No. Colusión significa vínculo entre dos o más personas. Es decir, cuando tú estudias en fraudes y quieres conocer o identificar qué en porcentaje involucró colusión entre empleados, significa que en cuántos de estos casos hubo gente asociada dentro de la misma empresa o incluso fuera para cometer el delito de fraude. Y entonces, así como hemos estado viendo en cada uno de los temas que hemos ido desarrollando, pues bueno, el enfoque cuantitativo también tiene características fundamentales. Y estas características son, primero, que es una medición objetiva y estandarizada. La investigación cuantitativa aspira a la objetividad. Los instrumentos de medición, que serán encuestas, test o registros de datos, deben ser estandarizados y eso significa que deben aplicarse de la misma manera a todos los participantes para que los resultados puedan ser comparables. Por ejemplo, si estás estudiando la satisfacción laboral de los contadores públicos en Ecuador, no puedes preguntarle a algunos, ¿estás contento con tu trabajo? Y a otros, ¿qué tan satisfecho te sientes profesionalmente en la escala del 1 al 10? La estandarización es crucial para poder comparar y analizar. ¿Quieres otro ejemplo? Bueno, tenemos aquí 21 estudiantes y queremos saber cuán satisfechos se sienten con el material y en los ejemplos que usa el máster García en sus clases de investigación. Y entonces no le vas a preguntar a unos, oye, ¿te sientes contento con la clase? A otro le vas a preguntar, oye, ¿te gustan los ejemplos? A otro le vas a preguntar, no, tienes que hacer las mismas preguntas a todos por igual para poder medir y conocer qué es lo que opina la gente, los estudiantes, con respecto a las cátedras que da el profe García. Entonces, primera característica que sea medición objetiva y estandarizada, es decir, tengo que poder hacerlo igual para todos. La segunda gran característica es que sean muestras grandes y representativas. La investigación cuantitativa típicamente trabaja con muestras grandes, decenas, cientos o incluso miles de casos, ya que esto permite hacer generalizaciones estadísticas a poblaciones más amplias. Pregunta, ¿por qué necesitamos muestras grandes, profe? Mucho trabajo, no me gusta. Bueno, es sencillo, porque la estadística nos permite, con muestras suficientemente grandes y bien seleccionadas, hacer inferencias sobre toda una población con un margen de error calculable. Si encuestas a 400 empresas seleccionadas aleatoriamente de unas 5.000, puedes estimar con 95% de confianza cómo se comporta toda la población. Esto es importantísimo. Oiga, profesor, ¿y esa palabra que usó, qué es? ¿Cómo que? ¿Qué palabra? Dije muchas, ¿a cuál te refieres? Esa que tenía que ver con eso que dijo hace un ratito. Pero no me estás diciendo de qué estoy hablando. Entonces por ahí se mete una de ustedes y dice, inferencias, profe. Pero ¿por qué no puedes decir la palabra? Es que ni yo la entendí. Bueno, una inferencia, cuando te dice hacer inferencias sobre toda una población con un margen de error calculable, te está diciendo que puedes hacer una conclusión lógica o un razonamiento a partir de la información disponible. Oiga, profe, y que no podía decir conclusiones lógicas o razonamientos, ¿no es más fácil? Claro que es más fácil, pero recuerden que yo también doy lenguaje y comunicación y que necesito que mis estudiantes aprendan términos nuevos y cuando hablen sean profesionales, que sepan cómo hablar en sencillo, como lo hace el profe, pero que también a nivel profesional puedan darse el gusto de que la gente diga, oye,
Este sí que sabe. ¿Escuchaste todas las palabras raras que dijo? Entonces ahí vamos a poner a prueba quién sabe más, si ustedes o ellos. Entonces, característica uno, medición objetiva y estandarizada. Característica 2, muestras grandes y representativas. Característica 3, análisis estadístico. Los datos recolectados se analizan mediante técnicas estadísticas, promedios, desviaciones estándar, correlaciones, regresiones, pruebas de hipótesis, etc. Estos análisis nos permiten identificar patrones que serían invisibles al ojo humano. Por ejemplo, podrías descubrir que existe una correlación negativa entre el tamaño de una empresa y la frecuencia de sus errores contables, algo que sería difícil de ver simplemente mirando casos individuales, ¿no? Entonces, claro, recolectas información y por ser el enfoque cuantitativo va a ser de una población bastante representativa. Y gracias a eso, pues, vas a poder descubrir si existe una relación entre el tamaño de la empresa y la frecuencia de errores contables, algo que si solo vieras un caso, podrías pasarlo desapercibido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Son las 6:41. Alguien iba a decir algo. Y entonces vamos a dejar para mañana deducción y prueba de hipótesis, replicabilidad y búsqueda de relaciones causales como parte de las características fundamentales del enfoque cuantitativo y voy a proceder a tomar lista. ¿Ok? Entonces, los más listos, que se queden. Veamos. Tan, tararán. Deme un segundo. ¿Les han confirmado si mañana va a haber desayuno aquí en la U? No, chuta, si no me oyen, a lo mejor tampoco pueden contestar la asistencia. Creo que todos van a tener falta. Charles Álvarez, Presente. Alejandro Arévalo. Mm. Buenas noches, profe, presente. Bien. Falta, póngale, profe. Daniela Bajaña. Daniela, falta. Rosemary Barrera. Presente, buenas noches. Buenas noches, Rosmela. Sonia Caballero. Rosemary, perdón. Presente. Ok. ¿Dónde está Rosemary? Así ahí está. No, Sonia Caballero es la cosa. Ah, ya, Paulina, ok. Jeremy Cabrera. Presente. Muy bien. Jerry Campoverde. Todos los que escuchan el avión es porque estamos en el mismo lugar. Jerry Campoverde. No, falta Jerry. Yuleidy Cruz. Aquí estoy, profe, presente. Muy bien. Susana Dalgo. Susana Dalgo. Falta. William Domínguez. Presente, buenas noches. Buenas noches, William. Cristian Franco. Ya te vi. Presente, profesor. Yoko. Muy bien. Yoconda Guadamut. Ah, Yoconda no la he visto hoy día. Yoconda.
Profe, buenas noches, presente. Voy en el carro. No le No te escuchaba. preocupes, dale, dale. Marco Antonio Guananga. Buenas noches, presente. Falta para Marquito. Jairo Jumbo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Digna Lucas. Buenas noches, presente. Muy bien. Tatiana Mirabá. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Diego Morán. Profe, presente. Ay, casi se le cae el live. Presente, profe. Muy bien, Diego. Génesis Ortiz. Génesis. Kevin Presente, Pawai. buenas noches. Ortiz. ¿Por dónde Buenas noches, está presente. Génesis? Listo, Kevin. Jonathan Reyes. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Jorge Luis Romero. Presente, presente, presente. Ok. Pero solo te voy a poner una, ¿no? Porque si es 3 veces te voy a poner 3 días, por si acaso. Ya listo. Fiorella Salazar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Pierina Sarmiento, falta para Pierina. Presente, profe, aquí estoy. Yannick Vargas. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Yannick. Abraham Vázquez. Abraham. Galo Villasís. Y Paul Sovilla. Presente, profesor. Muy bien, déjenme registrar la asistencia. Chicos, nos vemos el día miércoles. Se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Chao.